ahora hemos estado estudiando lo que era la no acción de diferentes formas, porque teníamos que entender bien lo que era la no acción con respecto a la mente y con respecto a los deseos, para poder empezar a entender toda la parte que tiene que ver con poder. Krishna no es solamente no acción, sino que Krishna también es uno de los grandes maestros del poder, de las habilidades sobrenaturales y de conquistar toda esa fuerza divina, todo ese poder divino, traerlo al cuerpo, traerlo a la vida y ahora utilizarlo y aplicarlo en la vida cotidiana. Esa es la diferencia entre un Buda y un avatar. ¿Okay? Un Buda es una persona que tiene un nivel de conciencia muy elevado y simplemente permanece ahí. Sí tiene una interacción sobre la naturaleza, sí tiene cierta, digamos, poder sobre la naturaleza, pero un avatar es aquel ser que completamente encarna ese poder y actúa con ese poder. Esa es la diferencia entre un Buda y un avatar. ¿Vale? Entonces, Krishna era tremendamente poderoso y nunca dudaba de utilizar su poder, porque su poder lo utilizaba de una forma desde la no acción. ¿Okay? Ahora, cuando hablo aquí de poder, ya no solo estoy hablándoles del poder del que les vengo insistiendo semana tras semana, o para los que estuvieron en la clase del sábado, tu propio poder. Ahora estoy hablando además del poder sobrenatural, les estoy hablando de habilidades sobrenaturales, de entender que como divinidad puedes tener un efecto sobre la naturaleza. Y Krishna era un experto en eso. Krishna desarrolló todas las habilidades sobrenaturales que existen y las utilizaba sin ningún miedo, sin ninguna duda, siempre desde ese estado de no acción. Entonces, antes de empezar a hablarles acerca de toda esta parte de los poderes de Krishna, necesitábamos entender qué es lo que era la no acción, para que ahora entiendan que lo que vamos a empezar a practicar tiene que ver con hacerlo desde la no acción. Cualquier habilidad sobrenatural, el utilizar ese poder divino, lo tienes que hacer desde la no acción, desde la liberación de esas expectativas. Por eso, esta clase va a ser acerca de ese poder. ¿Okay? Antes de empezar cualquier habilidad sobrenatural que quieras, hay que desarrollarla, hay que practicarla. Y requiere saber la técnica de cómo hacerlo y luego requiere de muchas horas de práctica para desarrollar esa habilidad sobrenatural que quieras. Pero cualquier persona puede desarrollar cualquier habilidad sobrenatural. En la Maharya las enseñamos de manera que siempre estén apoyadas en la base de la compasión, el perdón, de todas las virtudes que enseñamos, para que así asegurarnos que nadie va a meter la pata o la va a regar o va a lastimar a nadie con las habilidades sobrenaturales y todos estos poderes. Entonces tenemos que empezar a construirlos poco a poco. Ahora entraré un poco más en esa parte, en la parte técnica. Ahora entendamos cómo funciona esta parte de las habilidades sobrenaturales. En tu vida en general, muchas veces identificas lo que tú llamas espiritual de lo que tú llamas mundano. Y vives con frecuencia con esa dualidad de cuando estás meditando consideras que estás haciendo algo espiritual, pero cuando estás en el trabajo eso no es espiritual y es mundano. Hasta tal punto que algunos de ustedes tienen problemas en su trabajo porque no se sienten cómodos, porque sienten que no están haciendo algo espiritual. O que su relación de pareja no es algo espiritual, o sienten que lo único que quieren hacer es espiritualidad y no quieren trabajar y tratan de huir y de evadirse en la meditación. ¿Qué te hace pensar que existen dos mundos separados? Por supuesto, percibes esa separación entre el mundo espiritual y el mundo que llamamos mundano o del día a día. Pero esa diferencia que percibes, entre otras cosas, es por las intenciones que pones en todas tus acciones. Esta semana, el reto y las tareas que vamos a tener es aprender a divinizar nuestra vida, aprender a divinizar nuestro entorno, nuestra vida cotidiana y a nosotros mismos, porque ese es el acceso al poder y a las habilidades sobrenaturales. Entonces,
consideren qué crees que es espiritual y qué crees que no lo es. ¿Es para ti el dinero algo espiritual? ¿Consideras que tu trabajo es algo espiritual? ¿Consideras que la sexualidad es algo espiritual? ¿O completamente lo separas y dices, no, esto no es espiritual? Presta atención a cómo te sientes cuando estás haciendo algo de lo que tú llamas que no es espiritual. Cuando haces algo que no es espiritual, generalmente te sientes vacío. Te sientes que no es suficiente en este punto en el cual te interesa la espiritualidad, en el cual practicas espiritualidad. A veces te sientes que no es suficiente el día a día, la vida cotidiana. Y eso es porque ves esa diferencia entre esos dos mundos. Respira. Si recuerdan, cuando les he hablado acerca de la creación del mundo, cuando les he hablado de cómo Dios creó todo, se los explico de una forma muy parecida siempre. Les digo, en el origen solamente había una cosa. Y cuando Dios creó el mundo y creó la existencia, lo único que había era sí mismo. En el origen solamente había una sola cosa. En el origen Dios estaba completamente solo. Así que la única forma en la cual pudo Dios crear algo fue a través de sí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si, por ejemplo, en tu casa solo tienes zanahorias, lo único que vas a poder comer son zanahorias, de una forma o de otra, cocinadas o crudas, pero lo único que vas a comer son zanahorias. Si en el origen Dios estaba solo y Dios fue el que creó el mundo, eso quiere decir que la esencia de Dios está en toda su creación. Respira. ¿Puedes estar de acuerdo en eso? ¿Pueden entender que Dios puso su esencia en absolutamente toda la existencia? Si estás de acuerdo en eso, entonces, ¿cómo puede existir algo que no sea divino? ¿Cómo puede ser que consideres que el trabajo no es divino, que el dinero no es divino, que manejar o estar estancado en el tráfico no es algo divino? El motivo por el cual no ves la divinidad en la cotidianidad, en cada experiencia del día a día, es porque es obvio, es porque lo das por hecho. Considera cuántas cosas das por hecho en la vida. Das por hecho tener un celular con internet, das por hecho tener ropa, das por hecho tener zapatos, ropa interior, das por hecho tener agua corriente, electricidad en tu casa. Todo ese tipo de cosas las das por hecho. Y cuando das algo por hecho, si te das cuenta, no sientes gratitud, no sientes satisfacción por aquellas cosas que das por hecho. Entonces, en la vida, Dios está presente en todo. Dios está presente en todo porque todo es su obra, por lo tanto, Él está presente a través de su propia creación en toda la existencia. Sin embargo, porque es tan obvio y porque está tan presente en todo, lo damos por hecho y no lo reconocemos, no nos damos cuenta. Eso es lo que provoca que necesites sentir un contraste más elevado, más grande, que es el que sientes a través de la meditación, a través de la práctica espiritual. Y cuando sientes ese contraste a través de la oración, digamos, por ejemplo, o a través de recitar el Hare Krishna, cuando sientes ese contraste, esa presencia de Dios en ti, es cuando te sientes más cerca de Dios. Pero si Dios está en todo y Dios lo es todo, ¿cómo puedes estar más o menos cerca de Dios? ¿Cómo podría haber distancia con respecto de Dios si Dios lo es todo? Respira. Lo que tenemos que trabajar es la percepción, lo que tenemos que trabajar es aquello que en tu interior sigue creyendo y agarrándose a la separación, en lugar de abrirse a percibir
que todo es divino, que Dios está en todo y que cada pequeña experiencia de la vida cotidiana sigue siendo una experiencia divina. Respira. Les pedí antes de empezar la clase que tuvieran una pluma o un bolígrafo a mano. ¿Okay? Si no lo tienen, por favor, agárrenlo ahora. Okay. Sostén la pluma en tu mano, el bolígrafo en tu mano. ¿Okay? Y míralo. Por este momento no me mires a mí, mira el bolígrafo que tienes en tu mano. En tu mente tienes la idea de que lo que está en tu mano es un bolígrafo o una pluma. La realidad es que lo que estás sosteniendo en tu mano es esencia divina en la forma de una pluma o de un bolígrafo. Continúa mirándolo y trata de en tu mente deshacer todo aquello que te dice que es solamente una pluma o un bolígrafo. Y continúa observándolo, tratando de despertar la verdad, tratando de despertar que lo que tienes en tus manos es Dios en la forma de pluma o de bolígrafo. Que lo que tienes en tu mano, ese bolígrafo, esa pluma, es divino. Es tan divino como el mala que tienes colgado de tu cuello, como la figura de Buda que tienes en tu altar, como las imágenes de Krishna que tienes en tu altar. Respira. Y vas a seguir percibiendo el objeto como lo que es. El objeto no va a cambiar en sí. Lo que va a cambiar es tu percepción de que lo que tienes en tu mano no es divino. Porque la realidad es que sí lo es. Esta pluma ha sido hecha por Dios. Por tanto, contiene la esencia de Dios. Eso es lo que Jesús quería decir cuando decía, y Dios nos creó a su imagen y semejanza. No se refiere solamente a nosotros. Esta pluma está hecha a imagen y semejanza de Dios. Lo cual quiere decir que es divina. Entonces, respira y presta atención a tu abdomen. Ahora deja ir la pluma. Y trae a la mente todo lo que no te gusta de tu vida, tus responsabilidades, las tareas domésticas, el tener que hacer la compra, el tener que levantarte por las mañanas e ir a trabajar, el atorarte en el tráfico. Trae todas esas situaciones a tu mente, a tu recuerdo. Y observa toda la parte de ti que quiere seguir diciendo que eso no es divino, que eso no es espiritual y que ahí no está Dios. Y verás que hay una parte que es el orgullo de haber definido cómo es lo espiritual y cómo se saborea lo espiritual. Observa ese orgullo de tener claro qué es lo divino y cómo debería ser. Y lo integras, respira y siente lo que pelea en ti diciendo que tu trabajo no es divino, que pagar impuestos no es algo divino, que lavar la loza o los trastes no es algo divino, que ver la tele no es algo divino.
todo lo que rechazas en la vida cotidiana, lo rechazas porque no ves divinidad en ello. Y porque no ves divinidad en ello y lo rechazas, automáticamente estás apegado, ahora pones una intención al respecto, ahora sufres al respecto, y todo eso te impide tú tener poder sobre ese evento o sobre la naturaleza, porque ahora eso lo tienes sobre ti. Respira. Voy a volver a repetir esto. Respira y continúa prestando atención. Huir de cualquier situación de la vida, de cualquier responsabilidad de la vida. Cada vez que huyes de una tarea porque no te gusta, o digamos ya no solo huir, digamos rechazar de cualquier forma, una tarea de la vida cotidiana, una responsabilidad porque no te gusta, estás diciendo esto no es Dios, esto no es divino. Y eso te empuja a ser irresponsable, a no cumplir con lo que tienes que hacer. Y por tanto, finalmente eso te hace huir de esas experiencias de la vida. Sin embargo, lo que estamos tratando hoy es de divinizar cada una de esas experiencias, de despertar y recordar que igual de divino es rezar que ir a trabajar, que lavar los trastes, que manejar o que hacer cualquier labor que tengas que hacer. De igual forma que sostenías la pluma mirándola para tratar de recordar la verdad de que esta pluma es divina. Toma una de esas acciones de la vida cotidiana que no te gusten, que no te sientas cómoda, que sientas que eso no es espiritual. Y presta la atención a tu abdomen e integra todo lo que dice que eso no es espiritual. Presta atención a todo lo que rechaza las responsabilidades, las acciones de la vida cotidiana, porque no ves ahí a Dios. Y observa cómo lo que principal pelea es el orgullo por querer controlar cómo debería ser la experiencia divina. Respira. Y sin tratar de entender con la mente desde un estado de la no acción, continúa observando esas responsabilidades de la vida, lo que consideras mundano, con la intención de despertar la realidad de que eso también es divino. Respira, deja ir el control, deja ir el orgullo. No se trata de que esa parte de tu vida se convierta en tu favorita. Se trata de que dejes de rechazarla. Vas a seguir teniendo preferencias, pero se trata de que dejes de rechazarla y puedas descubrir que eso también es divino. Porque lo que queremos es traer esa divinidad a ti, a la vida, a tus acciones, en lugar de huir de la vida. En lugar de evadirnos en las nubes, en la meditación y en la espiritualidad, lo que queremos es traerlo para acá. Lograr esos estados de conciencia, lograr esos estados de meditación y luego traerlos para experimentarlos en tu cuerpo, en tu trabajo, en tu vida cotidiana. Y para eso tienes que ver qué es lo que se resiste.
¿Qué es lo que aún no quiere aceptar? Que todo es divino. Respira y contemplas cada aspecto de tu vida, tu relación de pareja, tu familia, tus amigos. Tu dinero, tu relación de amor, tu sexualidad. Y presta atención a tu cuerpo, a ti, a tu mente, tus emociones, tu cuerpo físico. Y trata de imaginar y de sentir cada órgano en tu cuerpo. Cada célula de tu cuerpo. Cada átomo de tu cuerpo está hecho de millones y millones de átomos. Y más pequeño que los átomos, sigue habiendo algo más pequeño para lo cual no tenemos ni referencia, más pequeño que un protón, que un neutrón. Y vas a lo más pequeño de lo más pequeño. Ánima. Ánima. Y tratas de visualizar e imaginar lo más pequeño de lo más pequeño de lo más pequeño, lo más sutil de lo más sutil. Ánima. Ánima. Lo más pequeño de lo más pequeño de tu existencia, de lo que tú eres. Ánima. El pensamiento más profundo, cada pensamiento subconsciente, cada emoción latente y cada emoción dormida, cada potencial de tu conciencia, hasta el más sutil y más pequeño de cada uno de ellos. Ánima. 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 Y sintiendo lo más sutil y lo más pequeño de tu existencia, observa que eso es divino. Ánima. Lo más pequeño de lo más pequeño de tu existencia es divino. Krishna. Y lo que haces es traer esa divinidad a lo más pequeño de lo más pequeño de tu existencia. Krishna en ánima. Y donde cada ánima, precisamente porque cada ánima es una experiencia divina, es Dios experimentándolo. Cada ánima de tu existencia vive esa emancipación de la semana pasada, vive esa celebración en la no acción. Cada parte de ti, desde lo más pequeño de lo más pequeño, ánima, todo despierta para recordar que es divino.
Krishna. Y ese ánima no está limitado a ti, no es solamente tu experiencia, sino que ese ánima se expande a la ropa que llevas puesta, a los zapatos que llevas puestos, a la pantalla del ordenador que estás viendo, a tu mesa, al suelo, a tu silla, a las paredes. Y todo se convierte en ánima. La matriz al completo es ánima. Y tú no eres sino parte de esa matriz, moviéndote en medio de todo ese ánima. Ánima. Hasta lo más pequeño de lo más pequeño es divino. Ánima. Y desde esa conciencia de que toda tu existencia es divina, presta atención cómo miras a tu ego, cómo te relacionas con tu propio ego. Cuando te ves que tienes una reacción, ¿cómo te tratas a ti mismo? ¿Te sientes mal por tener una reacción, por tener un juicio, por estar en el orgullo, en el miedo o en la vergüenza? ¿Eres duro contigo mismo? ¿Cómo te relacionas con tu propio ego? Cada vez que haces tu integración emocional, siempre la haces desde un estado de la acción, siempre lo haces con una intención detrás, cuya principal intención es deshacerte de la emoción, deshacerte del sufrimiento, lo cual hasta cierto punto está bien. Sin embargo, eso pone una intención, una expectativa y un apego en tu práctica de la integración emocional. Eso hace que luego te juzgues cada vez que sientes miedo, vergüenza, orgullo. Eso hace que te juzgues a ti mismo y que seas duro con tu propio ego cada vez que te encuentras en una reacción. Así que por supuesto que la integración emocional es lo que te va a ayudar a liberarte del sufrimiento, pero luego lo utilizas como herramienta para castigarte porque le pones una intención detrás. Así que respira y observa el hecho de que tienes ego. Observa el hecho de que no hay nada que puedas hacer al respecto. No hay forma de acabar con el ego. Y siempre vas a continuar teniendo ego. Y no importa cuánto evoluciones, siempre van a seguir apareciendo reacciones. Así que si miras a tu ego con la actitud de ¿cuándo voy a terminar? ¿Cuándo terminaré las integraciones? ¿Cuándo no volveré a tener ninguna reacción? Estás poniendo una intención en tu práctica espiritual. Eso es lo que hace que luego te canses, que te deprimas porque crees que no has avanzado suficiente y te pone tu propia práctica en tu contra. Así que observa el simple hecho de que tienes ego y que no hay escapatoria.
y cuánto peleas en contra de él. Respira. Empieza por contemplar a tu ego desde el estado de la no acción que hemos practicado estas semanas pasadas. Libre de intención, libre de expectativas. Y rindiéndote a que va a estar ahí. Entonces vas a poder entender que cada vez que haya una reacción, lo único que tienes que hacer es dar el paso, resolverla. Y cuando vuelva a haber otra reacción, solo tienes que volver a resolverla, volver a ocuparte de cada una de las cosas que vayan sucediendo. Entonces no se te va a hacer tedioso tu práctica espiritual, tu integración emocional. Entonces no te vas a sentir mal por tener ego y vas a aceptar la reacción cuando quiera que suceda. Así que presta atención al abdomen, respira y acepta tu relación con tu ego. Y en lugar de pelear contra él, abrázalo. Entiende que no es un enemigo, sino que es tu mejor amigo, para que juntos colaboren en tu propia evolución. Cuando dejas de juzgar el hecho de que tienes ego, cuando dejas de tener una intención detrás de cada una de tus acciones, de tus reacciones, entonces ese autoodio para. Porque ese autoodio es el no ser suficientemente bueno. El simple hecho de querer ser suficientemente bueno es tener una intención, una expectativa con respecto a lo que haces y cómo te comportas. Y eso es lo que provoca el autoodio. Así que cuando haces las paces con tu ego, cuando lo abrazas, aceptas que así va a ser y solo das el siguiente paso, ese autoodio empieza a disminuir, ese autoodio para. Porque entiendes que simplemente ambos son lo mismo. Así que respira y observa la lucha contra ti misma, contra tu ego. Y si hace un momento estábamos hablando que todo en la naturaleza y todo en la vida es divino, observa tu propio ego, que te hace pensar que no es divino también. ¿Qué te hace sentir que tu ego no es divino, tanto como lo es tu alma? ¿Qué te hace considerar que tu alma es más divina que tu ego? Porque si todo es divino, y si Dios puso su esencia en toda la existencia, eso quiere decir que por tanto también la puso en tu ego. De manera que tu ego también es divino. Y observa esa parte de ti con la que siempre estás peleando, con la que nunca estás satisfecho. Y recuerda, eso también es divino. Mi ego también es divino. Prapti. Prapti. Cada vez que reaccionas, eso también es divino. Prapti. Cada vez que tienes miedo o vergüenza, eso también es divino. Prapti. Prapti es mirar tu ego
desde la no acción, libre de intención, libre de expectativas, simplemente observándolo tal y como es y recordando que es tan divino como absolutamente todo lo demás, como lo es el bolígrafo, como lo es tu trabajo, como lo es cada una de tus células. Parapti. Mi ego es divino, el ego es divino. Y si el ego es divino, también significa que también hay una celebración de su existencia. Así que al igual que antes fuiste en lo más profundo de ánima y pusiste ahí la celebración de la existencia, la celebración de la emancipación, de igual forma presta atención ahora a esa parte de ti, a tu ego, y lleva a ese estado de celebración, de aceptación y de emancipación. Eso también es divino. Prapti. Prapti. Tener reacciones y ser humano sigue siendo ser divino. Prapti. 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 Respira profundo. Regresas a la sala y escriban en el chat cómo se sienten o que ya regresaron. Okay. Como les empecé hablando, leo primero. Agni Hardaya cuando dice siento que por eso estoy en un estado de flojera, no sabemos lo que es eso. Ok, Isa, está bien que lo hayas experimentado. Ok. ¿Te gustó esa Parvatibum? Ser humano es ser divino. Así que deja de pelear. Ok, es normal que hayan trascendido. Raya Arjuna no es sueño, es trascender, ¿vale? La meditación Siddhi lo que tiene es que nos hace trascender muy rápidamente. Es prácticamente inmediato que trascendemos. Así que es normal. Entonces empecé la clase tratando de que identificaran
¿Qué es lo que no consideras divino en tu vida cotidiana? ¿Qué es lo que te saca fuera de ese estado de espiritualidad para considerar que no todo es divino? De ahí nos fuimos a la meditación de ánima. Lo vuelvo a escribir aquí en el chat. Ánima, ¿vale? Ánima significa lo más sutil de lo más sutil, lo más pequeño de lo más pequeño. Es el primer siddhi de los 9 siddhis que estudiamos con Krishna. Y eso meditar en ánima lo que nos hace es ser cada vez más consciente de las sutilezas de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de la existencia de absolutamente todo, de lo más pequeño de lo más pequeño. Cuanto más practicas ánima, más rápida es tu integración emocional, más perceptivo eres, más puedes percibir en los demás cuando haces transmigración de conciencia y te hace tremendamente eficiente. También cuanto más practicas ánima, tu conciencia se hace más sutil y eso es lo que permite que cuando hay cualquier resistencia delante, cuando estás trabajando con una persona y hay una resistencia, cuanto más sutil es tu conciencia atraviesa esa resistencia. Así que ánima lo practicamos para estar conscientes de lo más pequeño, de cuando les explico esos potenciales que se van haciendo pequeños y se enfrían y se te caen para abajo porque ya no los puedes ver. Con ánima empiezas a identificar esos potenciales que son pequeñitos y que están por ahí escondidos. Esa es la aplicación que tiene ánima, ¿vale? Entonces la forma en la que lo utilizamos fue ir a ese estado de ánima, para experimentar lo más sutil de lo más sutil y desde ahí poder empezar a recordar, ok, eso también es divino. Donde ya ese ánima ya no está limitado solamente a ti, sino se convierte como en la película de Matrix, esos 0 y 1, que no hay diferencia entre el suelo, tú, el entorno y todo. Todo se convierte en exactamente esa misma experiencia de ánima y todo eso es divino al mismo tiempo. ¿Vale? Y ahí, en ese estado, al igual que en la primera clase les enseñé acerca de la no acción, y lo experimentaron como un estado de frialdad en el cual no estaban involucrados o no lo estaban disfrutando. Y les dije, no se trata de ser una momia, sino se trata de invertirte en lo que estás haciendo a pesar de hacerlo sin acción. De la misma forma, lo que acabamos de hacer fue ir a ánima, a lo más pequeño de lo más pequeño de tu existencia y de la existencia, y ahí involucrarte, emanciparte y disfrutarlo. ¿Vale? Luego nos fuimos al siguiente paso, que fue la relación con el ego. Si todo es divino, por tanto tu ego también lo es. Y ser duro contigo mismo, poner una intención detrás de cada una de tus integraciones emocionales, te hace ser duro contigo mismo. Al igual que han estado practicando a hacer acciones desde la no acción, aprende a integrar desde la no acción, lo cual quiere decir, sigue manejando tus emociones. Sigue haciendo tu integración emocional, pero libera la intención y el apego, las expectativas, para que no te sientas mal por tener una reacción, para que no te sientas mal por ser humano, por tener ego y por tener reacciones en la vida, porque eso también es divino. Todo esto es lo que quiere decir el ser, lo que quiere decir prapti, el quinto siddhi de Krishna. Y es Prapti, ajá. Y es la pura aceptación de las reacciones, del ego, de todo lo que eres, de que eso también es divino, de que todo es divino y por tanto tu ego también lo es. The question is on anima. The Sanskrit word nima. La palabra sánscrita nima. It starts with the particle ni. Empieza con la partícula ni. Which means objective. Que significa objetivo. Okay. Nima. Nima. Is to admit what is there. Es admitir lo que está ahí. Is obvious. Es obvio. Anima. Anima means not obvious. Significa no obvio. And then it became the subtle.
entonces se convirtió en lo sutil. But bija understanding Pero el entendimiento por Villa is that it is not something gross or big. es algo que no es grueso o grande. Okay, so anima became the subtle Así que ánima se convirtió en lo sutil as a contradiction to como what una is contradicción gross a lo que es grosso or obvious. o obvio. When you wish to recognize everything as divine, Cuando quieres reconocer todo como divino, you look in your daily life miras tu vida diaria and say, hey, y dices, hey, this is not divine. esto no es divino. I need to do prayer Tengo que hacer or oración technique o to técnicas go into God. para ir a Dios. And then Y you will go luego into God. vas a ir hacia Dios, But you will not be looking at pero no your vas a estar objective mirando tus objetivos as something divine. como algo divino. So do not use spiritual Entonces no usen techniques las técnicas espirituales when everything does not look divine, cuando todo no aparenta ser divino, especially when there is pain especialmente cuando hay dolor or boring. o aburrimiento. You look at it, Lo miras and instead of going into God to y en flee lugar this de ir a world, Dios para huir de este mundo, you look at this, lo miras, say, okay, this is divine. esto es divino. Now I have to find Ahora out tengo que averiguarlo. so that you will Para que stick here te pegues aquí and embrace this y abraces manifested esta reality realidad manifestada so that everything will para que eventually awaken. todo puntualmente despierte. Okay? So do never use God Así que no uses a Dios as a nunca way to flee como una forma de creation. huir de la creación. When it's painful, Cuando es doloroso, when you have a moment of depression, cuando tienes un momento de depresión, don't look for joy. no busques la alegría, Look for the depression. busca la depresión. Okay, what is God in there? ¿Qué es Dios aquí? And after a while, Y después de un you poco will go back to vas the a divine. regresar a lo divino. But give yourself some time Pero date un poco de to tiempo embrace para abrazar this world este mundo just as it is, tal y como es, without fighting. sin pelear. And you will find your power. Y vas a encontrar tu You will poder. find your power to Vas a face this encontrar tu world. poder para afrontar este mundo. And then you'll realize, Entonces te vas a dar this cuenta world is divine. de que este mundo es divino, even when it hurts. incluso cuando duele. Okay? Just don't dramatize. Simplemente no lo dramatices. It's not obvious, No es obvio, but don't dramatize. pero no lo dramatices.